Bien, jóvenes, continuando con nuestras sesiones, hoy día abordamos un capítulo nuevo de la química, como es la famosa electroquímica. Es bien sencillo, es simplemente ubicar bien la ecuación, leer el enunciado correctamente y luego utilizar el algoritmo o la ecuación que me permite abordar esta sesión. La electroquímica, el mismo nombre lo dice, es la relación entre la electricidad y la química, en realidad el comportamiento del electrón. A eso se refiere. Entonces, veamos. Estudia las relaciones que existen entre la electricidad y las reacciones químicas. ¿Qué significa? Que para que se produzcan las reacciones químicas se necesita electricidad o al inverso. A partir de procesos químicos obtengo fluido eléctrico. ¿Y qué aplicación tenemos? En la construcción y operaciones de batería de carro, por ejemplo, hay reacciones químicas. Y eso va a permitir generar electricidad para que pueda escuchar el audio, por ejemplo. También en la espontaneidad de las reacciones, lo cual va a permitir la electrodepositación y corrosión de metales. ¿En qué consiste? Conocemos el bañado en oro, hay joyas bañadas en oro, bañadas en plata. Para que sea bañada en oro, significa de que sobre el metal va a tener que depositarse una fina capa de oro. Ese proceso recibe el nombre de electrodepositación, que corresponde su fundamento de este proceso se debe a la electroquímica. A continuación tenemos un pequeño esquema que es necesario poder interpretarlo. Acá tengo todos los elementos que existen en una celda electrolítica. Una celda electrolítica es un recipiente donde van a estar sumergidos los famosos electrodos, en este caso de color plomo y de color amarillo. El electrodo positivo recibe el nombre de ánodo y el electrodo negativo el nombre de cátodo. Hay una solución, en este caso tenemos cloruro de sodio, pero está disociado el sodio positivo y el cloro negativo. Como el sodio positivo es atraído por el cátodo. ¿Y por qué razón? Porque no olviden que el cátodo es un electrodo con carga eléctrica negativa y va a atraer al que tiene carga contraria. Acá jamás va a dirigirse el cloro, porque el cloro tiene carga negativa, el anión cloruro. Entonces es atraído por el otro electrodo. ¿Qué ocurre? Que el cloro, como tiene un electrón, por ese signo negativo, tiene un electrón de más, ese electrón que tiene de más lo va a depositar en el cátodo y va a subir por este conductor a la batería y luego este electrón regresa al cátodo. Ojo, regresó un electrón. ¿Qué ocurre con el sodio? Es más uno, le falta un electrón, justamente el electrón que necesita. Acá se está llevando a cabo un proceso llamado oxidación. En el ánodo siempre se lleva a cabo la oxidación. La oxidación siempre va a ocurrir en el ánodo, no te olvides. Siempre la oxidación se va a llevar a cabo en el ánodo. Acá se lleva siempre la oxidación. En cambio, la reducción sí solamente sucede, solamente ocurre en el cátodo. Aprende de esos dos procesos. La oxidación en el ánodo y en el cátodo la reducción. Estos procesos involucran la participación de ecuaciones. Por ejemplo, en el caso de la oxidación, el cloro, al dejar su electrón y viene otro cloro, no vaya a pasar que hay un solo cloro, hay N millones de cloros. Viene otro cloro y deposita su electrón. Por eso aparece en esta ecuación dos electrones y se forma la molécula de cloro. Proceso de oxidación. Está dejando, está que pierde su electrón. ¿Qué ocurre? La reducción es lo contrario, gana. Y entonces el sodio, como van a haber dos electrones que están pasando, tiene que haber dos sodios. Entonces ganan esos dos electrones que depositaron los dos cloros y se forma el sodio metálico. ¿Qué significa esto? Que sobre el cátodo va a aparecer un color nuevo. Sobre el cátodo aparece un color nuevo. Y ese color nuevo que va sobre las paredes del cátodo aparece el famoso bañado en sodio. Se deposita ahí el sodio metálico.
Así ocurren estos procesos. Pero ¿cuánto de sodio se depositó? Profesor, y en el otro electrodo, como el cloro que se forma, ojo con esto, ojo con esto. Este es el que se está depositando en el cátodo. Profesor, y el cloro, con el cloro ocurre algo muy parecido, pero lo voy a hacer con otro color. Acá se deposita en primer lugar el cloro, pero el cloro gaseoso, este se deposita. ¿Y de qué manera? ¿Cómo? Muy bien, se forman pequeñas burbujas. Y esas pequeñas burbujitas, muy bien que el cloro es un gas, y los gases, lo voy a representar con pequeñas burbujas. Y así se ocurre todo este proceso. Todo este proceso recibe nombre de celda electrolítica. Pero yo quiero saber, ¿y cuánto de sodio se depositó? 1 gramo, 2 gramos, 80, 2,5 gramos. Para eso se hace un estudio. Y este estudio lo hizo de manera muy minuciosa Faraday. Y Faraday propone unas leyes. Y dentro de esas leyes tenemos las siguientes. Hoy día vamos a trabajar solamente la primera ley para este tema. Y esta primera ley dice, la masa de la sustancia que se deposita o se libera, no olvide que se depositó el sodio o se libera el cloro, que es gas, es directamente proporcional, es decir, depende de la cantidad de electricidad que atraviesa el electrolito, es decir, de la cantidad de electrones que van a pasar. El electrolito es la solución. Repito, cantidad de electricidad, es decir, la cantidad de electrones que van a fluir. ¿Dónde? En ese electrolito, en este recipiente, en esa sustancia. Y aparece esta ecuación. Cada variable tiene su significado. M, la masa. Q, la carga eléctrica. En Coulomb ha llevado física, en física está electricidad. Peso equivalente. Esto es una constante. Se llama la constante de Faraday. Y acá tenemos esto. M, la masa de la sustancia que se deposita o se libera en gramos. Q, la carga en Coulomb. PQ es el peso equivalente de la sustancia. Pero si tú haces un poquito de memoria, la carga eléctrica, aplica la ley de Ohm, carga eléctrica es intensidad por tiempo. Entonces, ¿qué significa cada una de ellas? I, la intensidad, sistema internacional en amperio, y T es el tiempo en segundos. Si nosotros comenzamos a combinar estas dos ecuaciones, que significa que si yo reemplazo el valor de Q en esta ecuación, me va a resultar otra. Repito, si yo reemplazo el equivalente de Q en esta expresión, aparece otra ecuación. De hecho, esta es la ecuación principal. Repito, esta es mi ecuación principal. Pero si yo reemplazo, aparece otra ecuación, que es mucho más completa. Aparece esta ecuación, donde la I, intensidad en amperios, la T, tiempo en segundos. La clave va a estar en el peso equivalente, que lo vamos a trabajar. Peso equivalente es el peso atómico entre la carga eléctrica. ¿Está allí? Peso equivalente es el peso atómico entre la carga eléctrica. Muy bien. Entonces, aparte de esto, es muy importante tener en cuenta algunos datos. Por ejemplo, ¿qué datos debo tener en cuenta? ¿Qué es o qué significa equivalente electroquímico? Es la masa de una especie química que se deposita o se libera cuando pasa una carga de un Coulomb. ¿Y cómo se determina? Ahí tienes tu ecuación. Los equivalentes gramos entre el factor 96.500. ¿Qué más necesito? Que sepan a qué es igual el Faraday. Yo sé que el Faraday lo trabajan ustedes en física en el tema de condensadores, pero en química también se vuelve a aplicar, pero tiene otra interpretación. Es la cantidad de electricidad necesaria para depositar o liberar un equivalente gramo de una sustancia. ¿Y a cuánto equivale? A 96.500. Muy bien. Entonces, con estas herramientas, con este
sustento conceptual, usted con toda confianza puede empezar a trabajar los problemas que están planteados en el módulo. Es muy importante, repito, que tú ya tienes capacidad para trabajar esos problemas. Confío que así va a ser. Bien, chicos, entonces nos estamos viendo la próxima sesión.